Estoy algo sorprendido que una película de más de 2 horas de duración me haya dado tan poco material para un video. Am, y obviamente, o sea, bueno, esto tiene, o sea, también que ver, o sea, con mi percepción subjetiva, con mi experiencia con la película, en donde realmente, o sea, podría, o sea, como analizar, o sea, o es posible por lo menos analizar eh, cada una de las secuencias, cada una de las escenas, de los planos de la película, o sea, de elementos, o sea, como la actuación, o sea, el vestuario, o sea, demás. Eh, y puedes, o sea, como pues cubrir, ¿no? O sea, como por lo menos, o sea, la duración de la película. Pero realmente, o sea, no es una película que detestara y no me deja, o sea, tampoco como completamente indiferente, o sea, o decepcionado, o sea, es solo, o sea, siento que es el Cheese Factory de las películas. En tanto, o sea, como el resto de los platillos de los Cheese Factory, que no son cheesecakes. Cheesecake Factory. Um, o sea, es completamente aceptable la película, pero siento que eso no me da, o sea, como tanto material, incluso, o sea, como lo hace una película em, que siento, o sea, que sí me deja, o sea, como más insatisfecho, o sea, lo cual es también como curioso, o sea, que haya visto ahorita como esta película el mismo día que, bueno, en fin. Hay algunas cosas que supongo, o sea, quiero destacar. Originalmente solamente había una y era como de, es que, ¿qué más? O sea, ay, pero, ok. O sea, el punto primero, o sea, que llamó mi atención es Jack Nicholson en esta película. Y es un actor, o sea, que he disfrutado como de sus películas y de sus actuaciones, o sea, desde hace tiempo y espero, o sea, también como ver más películas donde él participe y ojalá también comparar, o sea, pues sus personajes, o sea, en cuanto a interpretación. Me gusta bastante, o sea, aquí Jack Nicholson, o sea, como un personaje que tiene OCD y cómo vive, ¿no? O sea, cómo es su vida diaria y cómo siento que está, o sea, como no necesariamente, o sea, en pequeñas acciones, o sea, estoy seguro que muchas de ellas, o sea, estaban escritas en el guión, pero me gusta, o sea, cómo expresa, o sea, su corporalidad. em, este trastorno. Y también, o sea, como a pesar, o sea, de ser un personaje escrito intencionalmente, o sea, como tan horrible, ¿no? O sea, un personaje que es racista, que es ofensivo, que es homofóbico, que es, o sea, como, que tiene, o sea, como otras características, que es como tan insultativo, que es, o sea, grosero, ¿no? O sea, en general, aún así, o sea, logra desprender, o sea, como tanto carisma este señor que no deja, o sea, como de ser o sea, un personaje interesante de ver, o sea, y que quiero verlo, o sea, como en diferentes situaciones, o sea, aislado o sociales, o sea, y ver cómo responde. No me parece, o sea, como chistoso, como creo que también, o sea, es o sea, o en la mayoría como en la mayor parte de la película, y sin embargo, o sea, se me hace como agradable de ver. Y hay ocasiones, o sea, donde sí hay como ciertos, chistes que sí me funcionan y que me sacan por lo menos, o sea, una sonrisa. Am, pero siento que o sea, no es
un personaje necesariamente, o sea, como fácil de interpretar como por este tipo de escenas, en donde otro actor, o sea, pudo haber sido mucho más grosero, o sea, en la forma de expresarse, o tal vez, o sea, no lo suficiente, o sea, como alguien que le está dando pena decir como todo esto, o que lo dice, pero que se siente mal, o sea, o se nota como un remordimiento, ¿no? O sea, al momento de expresarse, o sea, siento que Jack Nicholson encuentra también, o sea, como un balance que creo que no ha de ser sencillo. De ser, o sea, como de tener como esta desfachatez de ser horrible, pero también, o sea, logra como jugar con los elementos, o sea, como más sinceros de su personaje, o sea, en donde se ve que le cuesta trabajo expresarse, que quiere, o sea, agradarle a alguien más y no puede, o sea, o comete errores y se siente consciente, o sea, de esos errores que antes, o sea, no lo, o que de otra manera o con otra persona, o sea, no se percataría de haber dicho, o sea, como algo incorrecto o algo ofensivo, o no le importaría, ¿no? O sea, si dijo algo ofensivo. Entonces, o sea, me gusta como su interpretación y también, o sea, como personaje. Siento que, de hecho, no, o sea, existe como esta ironía como muy grande o muy obvia que sin embargo, o sea, creo que no se explora ni se aprovecha como mucho más allá de la introducción del personaje, que es un escritor de novelas románticas y que es la persona como menos romántica, o sea, que puedas conocer, ¿no? O sea, incluso uno de los personajes secundarios, o sea, le dice, o sea, eres incapaz de amar lo que sea. Lo cual no es cierto, o sea, pero mucho, o sea, de su personalidad es así. O sea, se siente como un personaje que no le interesa nada, ni nadie, ¿no? O sea, no le importa nada, o sea, o no ama nada, excepto tal vez, o sea, a sí mismo. Y ni siquiera, o sea, es como una persona que sientas, o sea, que se ame, ¿no? Profundamente. Entonces, eh, o sea, este tipo de ironía se utiliza especialmente, o sea, también como en la construcción de narrativas clásicas, porque, o sea, es una forma como de crear complejidad, se supone, o sea, y dar, o sea, como un trasfondo, o sea, o dotar a los personajes de cierta humanidad y de cierto realismo. Pero es curioso, o sea, que aquí realmente, o sea, no vemos como mucho más de su trabajo, o sea, no es como una parte fundamental, creo, de la narrativa, o sea, no es que tenga que escribir, o sea, una novela que no puede terminar, o sea, ni, o sea, ni hay como una novela que se eleva, ¿no? O sea, porque ahora tiene estas experiencias, o que, digo, no sé, o sea, no está incorporado realmente, o sea, como parte del conflicto, ni de las cosas, por ejemplo, que habla el personaje, o sea, si siente como alguna frustración, o sea, de no ser como sus personajes, o si quisiera ser como ellos, o sea, o si se plantea a sí mismo, o sea, como un farsante, ¿no? O sea, o como, digo, siento que no tiene, o sea, como mayor lugar, o sea, como este rasgo como tan importante, o sea, que debería ser importante, o sea, o que, ajá, o sea, que esperaría, o sea, que fuera como más importante para el personaje, o sea, como durante la película, y realmente, o sea, no lo es, o sea, podrían como casi, o sea, no mencionar su trabajo, o sea, o darle cualquier otro trabajo y no modificaría demasiado, obviamente, o sea, como que de nuevo tienes como, es este trabajo y le da esta ironía, pero pues de ahí, o sea, ya no pasa como mucho más allá como de la mención inicial. Am, Me gusta, por ejemplo, o sea, que es un personaje con un trastorno mental, un trastorno obsesivo compulsivo. Y me gusta que al final de la película, o sea, si bien hay una mejora a como lo vimos inicialmente, no es que haya superado, o sea, como todos sus problemas derivados, ¿no? O sea, a este trastorno. Eh, es algo, o sea, que tiene, o sea, que seguir trabajando.
pero por lo menos, o sea, está como en un punto mejor, o sea, que al inicio de la película. Gracias, ¿no? O sea, como a los personajes con los que ha convivido y gracias a las experiencias que ha vivido. Am, Me gusta también esta frase que de hecho, o sea, ya creo que la había olvidado, o sea, desde que vi esta película por primera vez. Y fue agradable, o sea, como refrescar esa memoria. En donde, de hecho, el personaje, o sea, bueno, habla en relación al personaje de Helen Hunt y dice, tú haces que yo quiera ser mejor persona. Lo cual me acuerdo, o sea, fue algo que llamó mi atención en ese entonces y que creo que implícitamente, o sea, lo he asociado como a mi entendimiento, o sea, como de las relaciones de pareja. Am, y tal vez, o sea, incluso en general, o sea, aplicable como a otro tipo, o sea, de relaciones en general, o sea, que tengas como en tu vida, ¿no? O sea, te juntas con personas que, que te permitan, o sea, ser mejor o que te hagan mejorar en algún aspecto, o sea, personas que te reten tal vez laboralmente o creativamente, artísticamente, o sea, o emocionalmente, o sea, gente que te haga ser más sensible o más paciente o más, o sea, como que te permitan o sea, como llegar a un estado, o sea, más elevado de cualquier cosa, ¿no? O sea, que en el que estabas antes de conocerlas o antes de interactuar, o sea, con esas personas. Y aún así, o sea, creo que en esta película hay, o sea, creo que un punto anterior, o sea, a la interacción de Jack Nicholson con Helen Hunt, y es su OCD. Y es el OCD, o sea, que tiene el que hace que vaya a este restaurante y el que hace que interactúe con esta mesera y el que hace que cuando la mesera ya no puede ir, él tome una serie de decisiones y mueva una serie como de recursos a humanos y financieros para que ella, o sea, viva mejor y pueda regresar a su trabajo y pueda, o sea, él como regresar a tomar su desayuno, ¿no? O sea, en el lugar donde tiene que ir, o sea, y cómo llega, o sea, hasta su casa y es como de, he tenido un mal día por tu culpa, ¿no? No he comido nada en todo el día. Entonces, también siento, o sea, que todo, o sea, que el motor de toda la película discutiblemente, o sea, no son, o sea, como sentimientos de afecto por Helen Hunt que están presentes, ¿no? O sea, al inicio de la película, como ella lo toca, por ejemplo, y como él se acomoda incluso, o sea, para impedir su paso, ¿no? O sea, y tener que rozarse o tener que interactuar, o sea, como en una cercanía física. Am, pero creo que también, o sea, me gusta, o sea, la idea implícita de cómo un trastorno, a pesar de ser una limitación en muchos sentidos, también puede ser, o sea, como la razón o el motor, o sea, de que mejoren otros aspectos de tu vida. Que sin ese trastorno, o sea, tal vez no mejorarían. Em, y siento que también, o sea, la película muestra, o sea, una realidad, creo que no nada más individual, o sea, de hecho, también social evolutiva, o por lo menos discutiblemente social evolutiva, am, en donde los seres humanos, o sea, incluso eso, como especie, hemos sido tan horribles, o somos como personas, como individuos, o sea, somos tan horribles en la medida en la que no dejamos de beneficiarnos de ese comportamiento. Y cuando dejamos de percibir un beneficio o nos vemos afectados de una manera fundamental, profunda o significativamente negativa, entonces es cuando nos vemos obligados a cambiar nuestro comportamiento. Porque, o sea, este cuate, o sea, tenía un buen departamento,
tenía muebles bonitos, tenía cosas costosas, discutiblemente, tenía fama, tenía 62 libros escritos, ¿no? O sea, tenía admiradores, eh, tenía dinero, ¿no? O sea, como para decir, ah, pues te voy a pagar un doctor y a ver, o sea, que atienda y lo que sea. Entonces, eh, y aún así, o sea, no tenía, por eso también, o sea, se daba el lujo de ser tan deleznable, ¿no? O sea, porque pues era como de, pues es que miras a todo lo que has logrado siendo exactamente como eres, ¿no? O sea, pero también en el momento en el que quiso más o quiso o perdió algo que tenía, o sea, era como, ok, para alcanzarlo, para tener más de lo que antes tenía, o sea, si no me funciona el comportamiento que he seguido hasta ahora, o sea, entonces tengo que cambiarlo. Y probar por lo menos, ¿no? O sea, si funciona esa estrategia. O sea, que muchas veces en la película no resulta, pero, o sea, al final sí. Entonces también, o sea, el mismo personaje, o sea, como va adaptando, o sea, su personalidad, o sea, con ese objetivo. Um, Aún así, o sea, creo que la película es curioso porque, o sea, ganó 2 premios Oscar. Y ganó, o sea, como un Globo de Oro, mejor película musical, comedia o musical. Y es como, o sea, también, o sea, creo que hay, o sea, como un mérito am, como artístico y académico en tanto que puedes ver cuál era, ¿no? O sea, el estándar de calidad, por lo menos, o sea, en 1998 o cuando sea que se dieron estos premios. Y aún así, o sea, siento que no hay como demasiado que quiera resaltar, o sea, en cuanto a trabajo de dirección, uso del sonido, cromatismos. eh, o sea, no, o sea, como en uso del sonido, de la imagen, de la palabra escrita, hablada, o sea, no hay demasiado, o sea, y siento que es como perfectamente también, o sea, un ejemplo de esta invisibilidad, o sea, de los recursos cinematográficos eh, en función de una narrativa, o sea, en donde como todos estos otros recursos, o sea, tienen que pasar, o sea, desapercibidos, ¿no? O sea, para un espectador promedio, ¿no? O sea, que no se note que están viendo cine. Por cierto, el perro siento que está como muy bien entrenado en esta película. Am, Igual, o sea, creo que no tiene como mucha más participación, pero bueno, o sea, es parte también, o sea, como del desarrollo de el personaje de Jack Nicholson. Am, las interacciones, o sea, digo, creo que están también, o sea, como bastante bien, cuando los personajes se enojan, cuando se frustran. Creo que ninguno de los otros dos actores, o sea, llega para mí, o sea, como al nivel de la actuación de Nicholson. Este, eh, pero sí, no sé, es un poco sorprendente, o sea, creo, am, en estos momentos, o sea, como lo insulsa que me resulta, o sea, esta obra que ni siquiera es, o sea, no me enoja, no me molesta, o sea, no me, pero es como de, pues está bien, o sea, es perfectamente y adecuadamente aceptable. Originalmente, de hecho, quería también ver esta película, o sea, porque pensé en otra y tal vez el orden del visionado, o sea, si hubiera sido inverso, tal vez también, o sea, hubiera sido como más productivo, o sea, en tanto como qué decir de esta película. Pero bueno, o sea, ya no sabremos cómo pudo ser eso. No lo sabremos.